Muy buenas. Queremos resolver la desigualdad compuesta y luego expresar utilizando la notación de intervalo. Una desigualdad compuesta es dos o más desigualdades conectadas por las palabras yo o. Mirando la desigualdad dada, se parece como que hemos combinado dos desigualdades en una, y en esta forma, esto representa dos desigualdades que tienen dos condiciones o dos desigualdades. Conectado por y a partir de la expresión media, podemos leer esto en esta dirección de derecha a izquierda. 2x, 5 deben ser mayores que -1. Y también podemos leer esto de izquierda a derecha. Tanto tenemos 2x, 5 también debemos ser menos o iguales a 3. Mirando esta primera desigualdad, podemos escribir esto como -1 menor que 2x, 5. Pero como sabes, queremos tener la variable en el lado izquierdo, para que podamos cambiar el orden para leer 2x, 5 mayor que -1, y en rojo tenemos 2x, 5 exactamente menos que o igual a 3. Ahora solucionaremos ambas de estas desigualdades para x. Gráfico ambos intervalos, luego determinar qué intervalo satisfacerá ambas desigualdades al mismo tiempo. Aquí para resolver x, agregaremos 5 a ambos lados. Para tener 2x, esto debe ser 0 mayor que -1 más 5 exactamente 4, dividir ambos lados por +2. Ahora estamos dividiendo por un positivo. Entonces, no vamos a revertir la desigualdad, eso es solo cuando la dividimos o multiplicamos por un negativo. Así que esto sería 1x o solo x más 2. Ahora vamos adelante y gráfico este intervalo. Tenemos x2, así que aviso como x no puede igualar a 2, so 2 no está en este intervalo. Hacemos un punto abierto en 2 y luego para 2, esos serían los números a la derecha. Ahora vamos adelante y solucionamos la desigualdad roja. De nuevo, comenzaremos agregando 5 a ambos lados de desigualdad. Debe ser 0, así que tenemos 2x menos o igual a 3 más 5 es igual a 8. Ahora dividimos ambos lados por 2. Así que tenemos x es menor o igual a 8 dividido por 2 igual 4. Ahora 4 está en este intervalo porque 4 exactamente menor o igual a 4. Para mostrar que 4 está en el intervalo, hacemos un punto cerrado sobre 4, y luego tenemos una flecha a la izquierda para números menos de 4. Ahora este no es el gráfico de nuestra solución. Queremos todos los números que satisfacen ambas desigualdades al mismo tiempo, que significa gráficamente queremos el intervalo que está graficado en azul y rojo. Para que pueda verlo serían los números entre 2 y 4, no incluye 2, pero incluye 4. Vamos adelante y limpie esto. De nuevo, nuestra solución es el intervalo de 2 a 4, no incluyendo 2 e incluyendo 4, que significa para la notación de intervalo. Tenemos el intervalo de 2 a 4. Está abierto el 2, por lo que utilizamos una paréntesis redondeada, y está cerrado en 4, por lo que usamos un soporte cuadrado. Este indica que 4 está en el intervalo, y esto indica que 2 no está en el intervalo. Y lo último que quiero mencionar es, podríamos reescribir esta desigualdad compuesta en la forma que se ha dado a nosotros, donde la variable estaría en el medio, y x es mayor que 2 si menor o igual a +4. Así que ahora expresamos la solución de dos maneras utilizando desigualdades, gráficamente así como en la notación de intervalo. Espero que esto fue útil.